Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo ciclo de conferencias de oftalmología. Les recuerdo, les reitero la bienvenida, nuevamente por respeto a los demás compañeros y al ponente, mantener sus micrófonos apagados. En el chat ustedes verán un enlace que los llevará a un formato, que es una encuesta de salida, que nos ayuda a nosotros a conocer qué mejoras podemos tener para estos ciclos de conferencias. En caso de que no puedan sintonizar la conferencia completa, estén pendientes de nuestras redes sociales. Muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Nutraceuticals Vet Lab, Postbiótico Mascotas, patrocinando este ciclo de conferencias. El nuevo lanzamiento de regulador intestinal postbiótico mascotas, para antes y después del tratamiento con antibióticos o en cualquier trastorno digestivo. Suplementar postbiótico mascotas aporta los siguientes beneficios: desarrolla la microbiota del tracto digestivo, aumenta la capacidad de respuesta inmunológica, aporta enzimas y mejora la absorción de nutrientes,
Aporta vitaminas del complejo B, ayudando a mejorar el sistema neurológico. Disminuye la inflamación intestinal, regula los niveles de glucosa en sangre y mejora el funcionamiento hepático. Posbióticos mascotas. Nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. De venta en Difarbet. Si este producto te interesa, no dudes en ponerte en contacto con tu asesor de ventas Difarbet o a los siguientes números que verás en pantalla. Estamos para servirte. Pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias de oftalmología veterinaria. Nuestros patrocinadores del día de hoy, Difarbet, MDBet, Equipo Médico, Sangar, Nutraceuticals VetLab con Posbiótico Mascotas y Convet. Y es para mí un gusto recibir nuevamente el día de hoy al doctor Francisco Benavides. Él es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Guadalajara, con una práctica clínica enfocada al área de oftalmología veterinaria, participando activamente en el área de oftalmología en los últimos 5 años, actualmente como responsable de la misma área en el Hospital Veterinario San Javier en Guadalajara, Jalisco. Doctor Francisco, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación y por ser parte de este pequeño espacio muy deseado y muy esperado, que estaba ansioso de iniciar y bueno, compartir con colegas y muchos veterinarios nuevos, recién egresados, estudiantes y veterinarios que también tienen muchos años en la práctica. Y bueno, para mí siempre un gusto aprender de ustedes y compartir un poquito de lo que nos gusta hacer. Muchas gracias. A ti, doctor, pues no se diga más. Vamos a la charla. Micrófonos y pantallas son todos tuyos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir esto. Perfecto. Bueno, ¿todos ven mi pantalla? Se ve perfectamente, doctor. Bien, muchas gracias. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Esta hora que tenemos aquí para reunirnos y agradeciendo su valioso tiempo, vamos a hacer unas charlas cada semana previo a un congreso veterinario que se suena muy querido y va a ser uno de los mejores de México y por qué no del mundo, Convet. Y mi interés siempre ha sido compartir, y hoy vamos a compartir cosas sencillas que nos llegan a nuestra clínica, cosas que todos los días conocemos y vemos: un cherry eye, una exposición de la glándula del tercer párpado. Y más que nada, esta presentación es qué hago yo con esas glándulas, cómo las diagnostico, cómo programo mi cirugía, cómo doy un seguimiento y qué hago cuando las cosas van bien y qué hago cuando las cosas no van tan bien. Es un tema que todos los días veo que todavía hay mucho que hacer en la oftalmología, mucho que prometer sobre ella. Y bueno, quiero que cada día sean mejores oftalmólogos, cada día sean mejores médicos y cada día seamos mejores personas, pero sobre todo mejores guías de la salud. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es hay que empezar a estudiar la anatomía siempre cuando vamos a hablar de un tema, ¿no? La membrana nictitante es una membrana que está cubierta por conjuntiva y tiene su conjuntiva externa y la conjuntiva interna. Esa membrana nictitante en realidad es una lámina muy delgadita de cartílago y tiene un cartílago en forma de T. Este cartílago, de este bordecito que está aquí, hay cartílago cubierto por conjuntiva y una T en esta forma. Está localizada en la zona medial del ojo y esa membranita tiene la responsabilidad de protección del globo ocular de una manera que puede desplazarse y destruir la lágrima o quitar suciedad. Siempre esa va a ser su función principal de protección física a la córnea y al ojo. En su cara interna y en la cara externa tiene pequeñas células
que producen lágrima, también células que producen tejido, tejido asociado a los folículos que generan inmunoglobulinas y defensas para la superficie ocular, todo localizado. Ese cartílago hialurónico en forma de T, y lo vemos en esta forma, aquí está en un pequeño diagrama, y justo en la base de la glándula, en la base del cartílago, está una glándula, que esa glándula le vamos a llamar la glándula de la membrana nictitante. También se le conoce a esa glándula como cherry eye o el ojo de cereza. Esa membrana, esa glandulita está posicionada en el piso de la órbita y esa posición es la que siempre tiene que tener. Pero puede llegar a pasar algunos factores, sobre todo genéticos, que pueden hacer que esa glandulita se exponga. Esa glandulita se puede protruir porque se desinserta de sus ligamentos o de su posición normal. Aún no está definido cuál es la fisiopatología de por qué se prolapsa. En realidad le podríamos llamar protrusión, porque el prolapso sería como un prolapso uterino, un prolapso rectal, y esta es una protrusión, solamente se expone. Pero cuando se expone, se inflama, y como todo tejido que se inflama, pierde su función, se pone rojo, puede aumentar su temperatura, y todos los signos generales de la inflamación. ¿Ok? Hay una glándula principal que está en los perros, en la parte infraorbitaria, y en los gatos también sucede esta patología. Y la glándula principal infraorbitaria es la que produce la mayor cantidad de lágrima. Entonces, esta glándula tiene la responsabilidad de un 25, dice la literatura, hasta un 40% del total de la producción lagrimal. Por lo tanto, también es importante para la superficie ocular el aporte de esta glándula. Cuando esta glándula también en su cara interna, hablamos de tejido asociado a la conjuntiva, se inflama, también nos puede dar problemas en su glandulita y exponerse. La posición normal, lo hablábamos que tiene que estar en el fondo del saco, justo en el borde de la órbita. ¿Okay? Y no es visible a simple vista cuando está en su posición. Cuando existe la protrusión, el resultado es una masa que se expone en el canto medial y que está por detrás de esta membrana, de la membrana nictitante, y va a sobresalir y se va a ver una masa roja. Eso no duda, todos los médicos veterinarios la conocen y la han visto. Pero los que no la han visto y los que no se dan cuenta son los propietarios o los responsables, los tutores de ese perrito, porque generalmente ocurre en la vida joven, en los primeros meses de la edad, generalmente entre los 2, el mes, o los 2 y los 5 meses. Y generalmente cuando esta mañana te levantaste a ver a tu perro, le diste desayunar y le ves una masa roja, lo primero que vas a hacer es llamar al veterinario. Vas a hacer de una manera muy enfática en que le salió una masa roja en el ojo y él va a estar asustado y va a querer correr con el veterinario. Esta es una de las cosas más aparatosas que existen en la oftalmología para un propietario y va a querer responder como tal, como una urgencia o como una emergencia. No es que generalmente hoy usamos la comunicación vía WhatsApp y mandamos un WhatsApp y le mando esto, le salió esto a mi perrito en el ojo, quiero que lo revises lo antes posible. Para nosotros podría ser algo muy común y algo que no pasa nada, está tranquilo, el ojo está a salvo y podríamos agendarle una cita, pero generalmente las personas quieren que sea atendido de inmediato. Pero igual también podemos darle calma a la persona, no te preocupes, en un ratito más te podemos agendar una cita y con mucho gusto podemos hablar del tema. Ok, entonces, esa glandulita, cuando llega a nuestro consultorio, pues, ¿qué vamos a hacer? Generalmente estos pacientitos ocurren mucho en los Bulldog, es lo principal, los Boston, los Chihuahuas también, los Lhasa Apso, los Shih Tzu. Generalmente ocurre mucho en los perritos. Es la patología primaria del tercer párpado. Pero si es muy cachorro ese pacientito, quizás tenga 1 mes, 2 meses, generalmente 2 meses, generalmente los lubrico. ¿Por qué pasa o por qué mi decisión de lubricar? Porque tenemos que proteger la córnea, el ojo, el globo ocular, es nuestro principal objetivo.
Cuando esta masa está expuesta, los párpados, la biomecánica del movimiento de los párpados se ve afectada. ¿Por qué? Porque aquí existe un obstáculo para que se deslicen estos párpados sobre la superficie ocular y la córnea. Generalmente, esta glandulita, al producir la inflamación, puede también inflamar el resto del globo ocular, sobre todo en la parte superficial, las glándulas de meibomio, puede activar las mucinas, las células globosas para producir moco y dar protección. Y sucede que muchas veces, inclusive hasta la glándula, puede inflamarse para reducir la producción de lágrimas. Si a este paciente le medimos la lágrima, generalmente va a estar en 15, 16, 17, inclusive hay pacientes que pueden estar hasta en 12 o en 10. Eso quiere decir que ha disminuido mucho la lubricación y sobre todo la calidad de la lágrima. Entonces empieza a existir desprotección. Aquí vemos signos de inflamación, hipoxia y puede existir úlceras corneales. Entonces, esta glandulita, el tratamiento es quirúrgico. Puede ser posible que se desinflame algunos días y pueda llegar a estar en su posición nuevamente y quizás ahí durar mucho tiempo, pero en realidad la resolución es quirúrgica. Muy pocos, el 90%, 95% son quirúrgicos. Entonces, si tiene 2 meses su pacientito, lubríquenlo con ungüentos generalmente. Puede ser el hialuronato de sodio, yo uso mucho Humectal y también lo combino con un ungüento en base a la vitamina A, Optavitam A me encanta, y 2 a 3 veces al día y que lo mantengan lubricado. Generalmente hay que informar a los propietarios que el otro ojo contralateral puede exponerse también la glándula, protruirse y tiene que estar preparado. En un 30% aproximadamente los pacientes puede ocurrir en el segundo ojo. Y bueno, que esto no nos tome por sorpresa. Aquí el tiempo para tratar a ese paciente hay que estarlo revisando, cómo va creciendo. Yo esperaría que termine su esquema de vacunación, que todo vaya bien, si el ojito está tranquilo y no pasa nada, para que llegue una etapa, una edad más viable, una anestesia y pueda programarse su procedimiento. Si existe alguna ulcerita, claramente hay que usar fluoresceína para hacer una tinción, valorar la lesión y bueno, como tal, dar algún tratamiento en base a antibióticos, evaluar a los 3-4 días que ya se regeneró el epitelio y volver a seguir medicando. Cuando una glándula queda mucho tiempo expuesta, puede ser porque no hay información, porque se sale y se vuelve a poner en su posición, o un perrito que pues no tiene atención médica, puede pasar esto. Esta glándula, por ejemplo, si ustedes observan, está aquí una masa. No veo el tercer párpado, quizás es el tercer párpado esté más ventral, pero observen, también hay inflamación aguda. La córnea, cuando la observen ustedes vascularizada, quiere decir que tiene una inflamación subcrónica, se podría decir, porque ni tiene tanto tiempo, pero tampoco es reciente. Estos vasitos se están metiendo hacia la córnea. Pero vean ustedes, aquí también vemos una opacidad de pigmento. Entonces, esta córnea está sufriendo, se ha estado ulcerando, se ha estado opacando. Y es porque esta masa, esta glándula como tal, después también con el tiempo se hipertrofia por tener tanta inflamación crónica, por esa exposición. Y bueno, la córnea también le está diciendo, está avisando que está inflamada. Y no solamente se inflama su córnea, su conjuntiva, se pigmenta la conjuntiva de la cara externa de la glándula. Vean también sus glándulas de meibomio, cómo están activas, está todo inflamado su párpado. Ese ojo le está avisando a su organismo que algo no está muy bien. Entonces, bueno, ya vemos aquí las características, donde está el tercer párpado, ocurren en animalitos jóvenes de 2 años promedio, y bueno, los doctores responden de manera de urgente, alarmante, ¿ok? Es muy común en perros y ocasionalmente en gatos. Estas son las razas que más predisponen a la exposición de la glándula, y esa glandulita, pues bueno, hoy el objetivo primario para mí es que le ofrezcan a sus pacientes lo que estamos analizando. Estas glándulas nunca deben ser removidas. De hecho, lo hago en énfasis. Nunca deben de ser removidas porque la glándula del tercer párpado contribuye de una manera muy significativa a la producción equilibrada de la película lagrimal. Sobre todo
en la calidad de la lágrima, no tanto en la cantidad también. Entonces, cuando son removidas esas glándulas, hoy en día es una iatrogenia, porque estamos quitándole desprotección a ese tejido. En los años de 1980 era muy común la excisión, o sea, era removerla muy fácil, así pasar a los 2 meses y la campleaban y la retiraban. Y ya, un bisturí, y es muy fácil. Lamentablemente, yo todavía en ese tiempo ni nacía, pero hoy que estudié veterinaria, iba a mis prácticas, iba a aprender de más médicos y aún es muy común que esta práctica se realice. Y a veces por desconocimiento o quizás a veces porque no pasa nada en los pacientes que lo hago, pero generalmente los pacientes quizás ya no volvieron conmigo para un seguimiento. Y hoy vamos a ver algunos estudios. Estudios que afirman que la experiencia clínica de queratoconjuntivitis seca se ve comúnmente en estos pacientes desde algunos pocos días, inclusive a años, en los animales, sobre todo en especial en las razas que están predispuestas como el bulldog. ¿Ok? Cuando esta glándula se extirpa, se puede encontrar queratoconjuntivitis secas en los días posteriores, inclusive a años. Quizás en los días posteriores, 10 días, un mes, me dé cuenta yo, porque quizás el paciente todavía va a venir a revisión conmigo. Pero quizás si viene o le ocurre que la conjuntivitis seca en 5 años, quizás nadie asocie con que yo hice una iatrogenia o un procedimiento, una mala práctica. Se dice que no necesariamente, no está en la patología de reseccionar el tercer párpado. En la patología del ojo seco no está que lo resecciones y te va a dar ojo seco. No. Pero el proceso puede acelerarse o en razas predisponentes, si le iba a ocurrir por raza en los 5 años, quizás por raza y haberle quitado el tercer párpado, la glándula se remueve, le va a pasar en los siguientes meses. Entonces, aquí viene también otro estudio donde razas predispuestas, un 48% de posibilidades de desarrollar queratoconjuntivitis secas en los puntos 5 a los 6 años después de la excisión, en comparación con un 14% de donde tuvieron reinserción. Entonces, si nosotros a un paciente, un bulldog, ya sabemos que por raza va a tener ojo seco, si nosotros quitamos esa glándula, tiene una posibilidad del 50%, vamos a redondear los números, de que le suceda ojo seco desde el primer día en adelante. ¿Ok? Pero quizás si la reinsertamos en su posición, si en ese momento tiene ojo seco y la reinsertamos en su posición, puede ser que disminuyamos su probabilidad de desarrollar ojo seco a lo largo de su vida. Hoy comprendo que esa glándula debe de reposicionarse quirúrgicamente tan pronto como sea posible. También no hay que dejarlas mucho tiempo. ¿Ok? Voy al aeropuerto con un terror espantoso. Hoy, cuando llegue ese paciente a su consultorio, cuando llegue ese paciente que viene a vacunas y lo observan esa glándula, tienen que hacer un test de Schimmer, tienen que medir la producción lagrimal para ver cuánto está disminuida esa glándula. Hay que hacerlo en los 2 ojos, hay que hacer un test de fluoresceína, ver que no tenga una úlcera, porque se bajó la lágrima, porque la mecánica del parpadeo cambió. ¿Ok? Sí, tiene que tener su examen completo. Generalmente el test de fluoresceína puede ser una ligera retención y el test de Schimmer está disminuido. Bueno, el pacientito ya está apto para una anestesia, ya tiene tus 3 o 4 meses o ya tiene 5 o 6 meses y lo quiero yo programar para operar. Entonces aquí viene lo franco de hacer esta presentación, de compartirles. Este paciente lo he venido lubricando y lo que previamente quiero hacer es colocarle gotitas de antiinflamatorio. Veo que no tenga una úlcera corneal, está negativa a fluoresceína y voy a iniciar unos 5 días a 8 días con estas gotitas de 2 a 3 veces al día. Lágrima artificial, me espero unos 3-4 minutos, coloco mi gota de betametasona con un antibiótico y bueno, le doy la fecha del día que va a venir a cirugía. Ese día, previamente no doy antiinflamatorios vía oral, generalmente los doy postoperatorio.
¿Cuáles son mis diferenciales? Ahorita vamos a hablar el día que va a llegar a cirugía en ayuno de 4 a 6 horas. Hoy lo piden así los anestesistas. Hacen su hemograma, su valoración anestésica y es también un tema, ¿ok? Pero bueno, cosas que se ven igual o muy parecidas, pero que no son la glándula del tercer párpado. La eversión del eje del cartílago del tercer párpado, generalmente se ve la cara interna de ese tercer párpado y expone el tejido linfoide. Aquí en la cara interna hay tejido linfoide que muchas veces se expone y vean ustedes, aquí viene el cartílago del tercer párpado, aquí se ve una masa también igual, roja, rosita, inflamada, está en la zona medial del párpado y bueno, uno pareciera que esa es una glándula, pero en estos pacientes, sobre todo razas grandes como lo que son el gran danés, bastante común ver la inversión del cartílago del tercer párpado y confundirse con que es la glándula. Esta diapositiva, este pequeño videito, estamos con un paciente que tiene una inversión del cartílago. Vean, ahí está el cartílago, está doblado. Uno vamos a levantar el tercer párpado. Ahí nos andamos peleando con la pincita. Pero vean, solamente está doblado el cartílago, el tercer párpado. Esa T como tal está doblada, como si fuera un árbol y estuviera agachado. Otra, neoplasias de la glándula, o más bien de la membrana que faltó, pero también puede ser de la glándula, ¿eh? Son masas que pueden estar presentes en el tercer párpado. Vean, esta masa como tal también se ve roja, se ve que está expuesta, el paciente también puede generar moco, baja producción lagrimal, inclusive úlceras por roce, pero vean, está en la cara externa esto. Este tumor puede estar en la cara interna, ¿ok? Inclusive aquí vean ustedes, está una masa roja, pero aquí también hay una masa oscura negra, ¿ok? Esto es quirúrgico, pero sí hay que hacer una resección. Tisis bulbi, la glándula como tal debe de estar en el piso. ¿Por qué se protruye esta glándula? En realidad, porque este globo sufrió mucha inflamación que se atrofió. Entonces se fue hacia atrás y como se fue hacia atrás, expuso la glándula del tercer párpado y se está asomando por ahí. En este caso no tendría tanto caso fijarla porque en realidad no está bien la parte posicional del globo ocular, está tísico, está en oftálmico, está en el fondo, pero bueno, hay quien podría pensar en reinsertarla en su posición, pero en dado caso de hacer yo un procedimiento quirúrgico, quizás aquí este ojo no es funcional, es mejor quizás ahí retirarlo. Cuando vayan a hacer una enucleación, entonces ahí sí hay que retirar la glándula del tercer párpado y el tercer párpado, conjuntiva, todo lo que pueda producir lágrima para que no vaya a generar secreciones o no vaya a generar ahí un quiste. Bueno, ya veo mis diferenciales. Ya supe que no tiene ahí, o ya diagnostiqué también si hay una exposición de esa masa por un tumor o es mi glándula del tercer párpado. Generalmente estos pacientes, pues si ven estos pacientes, ya se ven sus canitas, son pacientes longevos. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a hablar de la magnificación. Esta cirugía se puede hacer quizás en muchos casos sin lupas, inclusive con instrumental de medicina general, pero mis suturas, depende qué cirugía quiera hacer, necesito que mis suturas sí sean del calibre para cada técnica. No necesitan tener un microscopio para hacer esto, pero si lo tienen, úsenlo. Si tienen lupas, úsenla. El éxito de su cirugía va a repercutir en la preparación de ese paciente, pero sobre todo en el uso de magnificación, porque sus puntos, sus suturas van a ser mucho más precisas al emplear magnificación. Hay veces que nos perdemos o nos estorban más, pero es porque nos falta quizá tiempo y horas usando magnificación. Entonces mi recomendación siempre es usar magnificación para elevar una mayor tasa de éxito. Y siempre tengan un buen aliado. Y un buen aliado va desde un propietario que comprende la patología,
que comprende por qué le va a fijar su glándula, hasta el ayudante que nos va a ayudar en la cirugía y sobre todo nuestro anestesista. Esos son nuestros mejores aliados. ¿Ok? Siempre consíguelo. El lugar tiene que estar limpio, nuestro material tiene que estar estéril y sobre todo tenemos que preparar la zona. Nosotros ya medicamos, mandamos medicación preoperatoria para desinflamar, para bajar la hipertrofia, para controlar un poquito ahí el crecimiento bacteriano. Y lo que vamos a hacer es una limpieza de solución salina, fisiológica, una solución de yodopovidona al 5 a 10%, no clorhexidina, no microdacin, no alcohol, solución salina y yodopovidona, lavaditos, 3 y 3. Mi instrumental, sí es importante un blefarostato, sí es importante un bisturí, un forceps, pincitas hemostáticas, mis tijeras de Metzenbaum, portagujas quizás un poquito más grandes, tijeras de tenotomía, mi riñoncito para estar irrigando la córnea, quizás algún forceps y nuestras pinzas de campo, nuestros campos, nuestros guantes, todo estéril. Entonces vamos a estudiar la anatomía. En la consulta yo ya le informé al propietario que la exposición de la glándula del tercer párpado es una patología común que ocurre en estas razas porque se desinserciona de sus ligamentos y esto tiene muchos conductitos de glándula, muchos túbulos de la glándula que van a llevar esa lágrima hacia el globo ocular. El tercer párpado es importante para mover o desplazar esa lágrima y para protección de la córnea. Pero también tiene tejido linfoide de dar defensas al ojo. Y lo que voy a hacer es una técnica quirúrgica para reposicionar la glándula que está expuesta y que posiblemente que ahora cuando usemos lubricantes y que usemos algunas gotitas para desinflamar, pueden mandar previo unos días alternados corticoides o igual quieran mandar diclofenaco para asegurarse que todo vaya bien. Y bueno, pero se va a volver a salir, se va a volver a exponer. El que se esté exponiendo un día sí, un día no, 3 meses sí, un día no, otros 3 meses no, le está dando inflamación a esa glándula. Y esa glándula podría desencadenar un proceso inflamatorio que produzca ojo seco. No conviene, no conviene. ¿Ok? Dame un segundito, ¿eh? Oye, Doc, se está escuchando hasta acá todo. Bueno, reposicionamos. Entonces, yo voy a hacer una técnica quirúrgica para fijar esa glándula, pero es probable, muy probable, que también pueda tener un evento donde se pueda volver a exponer. Bueno, hay una técnica que usamos suturas absorbibles. Yo así las identifico. Cuando voy a sacar mis suturas absorbibles, ya sé que voy a hacer una fijación quizás con una técnica de bolsillo, porque quiero que se absorba. La técnica de Morgan, modificada, es una técnica donde exponemos la cara interna del tercer párpado y vamos a hacer lo que viene siendo 2 cortes con un bisturí en la conjuntiva. Uno va a ser muy cerquitas de la glándula en el borde de la conjuntiva, en el borde del tercer párpado, perdón, y otro quizás un poquito más cercano a lo que es el bulbo, el globo ocular. Pero aquí viene lo más importante en esta técnica. No vayan a unir estos 2 puntos. No los unan. Su corte, un corte independiente y no unirlos. Y mi sutura la voy a fijar en la cara externa. La voy a pasar a la cara interna y voy a hacer aquí un continuo que esté como subconjuntival. Y voy a volver a salir y voy a fijar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve en la parte real? Se ve así. Coloco mi blefarostato después de haber hecho mi lavado con yodopovidona al 5%, al 10%, solución salina. Lavo los párpados, súper bien, irrigo, y luego después al interior, y luego coloco mis campos, mis pinzas de campo, un blefarostato,
Y 2 pincitas de mosquito en esta parte, en la parte superior, en la parte inferior. Por esta cara externa voy a hacer un punto simple con bicril de 6 ceros, 5 ceros, quizás también hasta puede ser 7 ceros, pero 6 ceros es bastante bueno. Ahora sí, entro hacia acá y aquí tengo mis 2 cortes y voy a ir suturando. La sutura como tal, tengo que buscar que sea de un calibre adecuado y sobre todo que no pueda exponerse. Aquí está un diagramita, colocamos nuestra sutura y vamos haciendo nuestra sutura continua, ¿ok? Invaginante. Y luego volvemos a salir a la cara externa y hacemos nuestro nudito. Esta es la técnica de Morgan y creo que eso la dominan bastantes doctores. Esa técnica, la verdad casi yo no hago glándulas, no fijo muchas glándulas. Las que fijo se me vuelven a salir. Pero bueno, a todos nos pasa, a todos nos puede pasar que una glándula se vuelva a protruir. Eso es algo que lo tiene que saber el propietario. Y muchas veces dice, doctor, ¿usted le da garantía a su cirugía? ¿Y qué creen que les digo? Que no es un coche. Si fuera un coche, a lo mejor se lo daba. ¿Me explico? Pero no es un coche, no es un objeto, es una cirugía. Y a los mejores cirujanos, a los mejores oftalmólogos, he visto que también se les vuelven a protruir. No pasa nada. Es una técnica que está descrita, que puede fallar, que puede, de cada 15 quizás uno se vuelva a salir, de cada 10, si se le sale uno está bien. Están en la estadística. Tienen que informar al propietario que en dado caso que vuelva a protruirse, tienen que volver a anestesiar y volver a hacer la técnica o hacer una técnica combinada o lo que sea, pero fijarla. No la van a retirar porque muchos médicos me ha pasado y no porque me cuenten los médicos, me cuentan los propietarios. No, doctor, es que le fijaron su glándula, pero se volvió a salir y luego volvió a entrar a cirugía. Ya no se le salió, pero yo lo estoy viendo ahora con ojo seco. Entonces reviso al paciente y está la glándula extirpada, está cortada. Entonces, sí lo intentaron una vez, sí se les salió, pero a la siguiente no se arriesgaron, la retiraron. Y no, puede ser que inclusive la vuelva a fijar y se me vuelva a salir. Quizás ahí a lo mejor busco ayuda o quizás vuelvo a replantear qué hice en mi cirugía, pero el propietario tiene que saber. Y también la siguiente pregunta que les van a hacer es, doctor, ¿y va a volver a cobrar? En realidad, generalmente yo les digo que lo que va a pagar es la anestesia. La anestesia y el anestesista. Yo ya no les voy a cobrar honorarios, solamente la anestesia, el anestesista y algo de material. Y viene mi concepto de cirugía en su presupuesto y ellos tienen que saber cuánto tienen que pagar. La técnica de quirúrgica anclaje al periósteo, esta es una técnica que hago mucho y les digo que yo en promedio hago pocas cirugías de glándula. Mi pregunta es la siguiente. ¿Lo saben fijar muy bien? ¿Todo el tiempo los doctores están fijando glándulas? ¿O ya hay plazas que tienen menos predisposición y casi no se salen? O mi siguiente pregunta es, ¿será que a todos casi se la extirpan? ¿O qué pasa? Ojalá que sea en el promedio donde dominan la técnica, donde la fijan y va esto todo súper bien. Eso sería lo mejor. La verdad, siempre que fijo una glándula, le digo a uno de mis residentes, a algún compañero, aprende a hacer esta cirugía y la hagas todos los días, porque siempre cuando voy a fijar una glándula se me sale, pero no pasa nada. Hay que manejar esto con el propietario, hay que informárselo y ahorita hablamos de por qué hay algunos factores donde se puede volver a salir la glándula. La técnica de anclaje, hay muchas técnicas de anclaje de la glándula, ¿eh? Solamente las que yo hago son las que les voy a presentar aquí y las que les expongo y las que yo considero que pueden hacer un manejo muy bueno en nuestra práctica de oftalmología general. Otra técnica de anclaje de la glándula viene siendo incidir por la cara externa. En esta otra, incidimos por la cara interna. Hicimos una técnica de Morgan, lo que se le llama el bolsillo. Esta es una fijación al periósteo. Entonces, ahí vuelvo a colocar mis 2 pincitas o quizás con un forceps con dientes, expongo, hago una pequeña incisión, en vez puede ser con la misma tijera nada más, y voy exponiendo en disección Roma y me voy entrando hacia la órbita. En el segundo punto, lo que tengo que hacer es fijarme mi sutura al periósteo. Después tengo que ir por la cara interna
voy a salir, voy a entrar por el mismo punto, lo que voy a tratar de hacer es esconder esa sutura. Vuelvo a anclar en la glándula, salgo y vuelvo a entrar hacia adentro, me voy hacia el fondo del saco y trato de ir al periósteo y tocar. Y luego hago mi nudito. En muchos casos aquí la técnica dice que hay que volver a cerrar aquí con Vicryl o una sutura absorbible, pero no lo hago. En este caso sí empleo sutura de un grosor mayor. Generalmente hasta 4 ceros lo hago o 3 ceros. Ya casi lo hago con 2 ceros. La técnica dice que 2 ceros. Pero me ha ido bien con sutura de un calibre menor. La aguja puede ser de 3/8 de círculo o medio. Generalmente que tenga esta curvatura ayuda mejor. 3/8. Que sea cortante y no absorbible. Pero no se les vaya a ocurrir colocar una sutura de estas en una técnica de estas. ¿Ok? Eso sí no. A lo mejor si ponen aquí un absorbible, no pasa nada. ¿Ok? Pero no absorbibles y de un calibre mayor a 3 ceros en esta parte, 4 ceros, no es correcto. Lo pueden hacer, pero no es correcto. ¿Ok? Aquí viene la técnica que yo empleo y está bien grabadita. Bueno, este paciente tenía aquí un pelito, le estaba haciendo una úlcera. Aquí lo que estamos haciendo es sujetar el tercer párpado, exponer la glándula. Vean, está desinsertada y este paciente se le salía esporádicamente. ¿Ok? Aquí hay un vaso importante. Este vasito de la membrana del tercer párpado, no hay que tocarlo, sangra un montón. Entonces, vean la glandulita, tejido linfoide, esas bolitas que se ven, chiquititas, bien rojitas, todas juntas, es el tejido linfoide. El corte lo voy a hacer en la parte media, justo donde hay el vértice del párpado superior y el inferior, justo donde hay este pigmento, y si no hay ese pigmento, donde hay vértice, justo ventral, voy a hacer mi incisión. Hay que estar irrigando la córnea. Vean, esta córnea tenía una úlcera. Si este paciente tuvo una úlcera, mi medicación preoperatoria no van a ser corticoides, antibióticos, antiinflamatorios. En realidad este paciente entró porque tenía una cilia ectópica, que era un pelito que le estaba haciendo una úlcera. Hice su plastía, su cirugía, lo reconstruí, pero como ya estaba anestesiado, fijamos su glándula. Inclusive hay glándulas que podíamos fijarla de manera preventiva. Colocamos, si un ojito está de fuera, quizás el otro lo podemos tocar. Hay propietarios que no les gusta, dicen, no, pero mejor uno, porque a veces no confían mucho en nosotros, o qué sé yo, o son muy meticulosos. Es mucho mejor que sea así. Después, si se le vuelve a salir, pues nada más apunten en su expediente que sea el ojo que se salió, me explico, porque muchas veces dicen, doctor, se le vuelve a salir. Ah, miren, aquí en el expediente y en esta foto dice que era en el ojito contralateral. Entonces, en esta parte estamos haciendo el abordaje, la incisión. Lo que tenemos que buscar es hacer la incisión y disección Roma para abrir espacio y llegar a la órbita y poder llegar al periósteo. ¿Ok? Vean, ahí lo estamos haciendo, cuidando el ojo y no van a dañarlo ni nada. Y listo. Ahora viene cómo lo vamos a fijar. Depende si son zurdos o derechos, pero yo soy zurdo, pero con las dos manos y me aprendí con la derecha porque todos mis maestros eran derechos. Sujeto con mi forceps el tercer párpado, anclo muy bien mi sutura. Tengo que pasar y tocar ligeramente, no el hueso. Vean, ahí lo fijo que está. Estoy moviendo al perro, estoy sacándole un susto al anestesista, que estoy moviendo al perro con las suturas. ¿Ok? Me acuerdo que esa vez tomé una sutura de 4 ceros. Pero ya estaba, yo me sentía muy fijo y bastante bien. Y con esa la fijé. Entonces ahí me anclé al periósteo. De ahí me dirijo hacia la glándula. Hay que tener mucho cuidado aquí porque aquí si la aguja va hacia el ojo, no lo podemos dañar. ¿Ok? Bien agarrado con nuestro portaagujas.
sujetamos y vamos hacia afuera. Nunca hay que tomar la aguja con nuestro forceps. Yo lo estoy haciendo ahí, tengo un error de práctica quizás, pero estoy asegurando que no vaya a dañar la córnea. Después, lo que tengo que hacer es con mi forceps exponer la glándula, porque a veces la fijamos acá, en esta parte que está el tejido linfoide, pero tengo que sujetar la glándula y hago un paso. Sujeto la glándula y siento que estoy pasando por la glándula. ¿Ok? Y sobre todo, donde salgo con mi sutura, justo por esa esquina tengo que volver a entrar. Porque mi plan es no dejar nada de expuesto esta sutura. Vean, justo donde salgo vuelvo a entrar. Generalmente con un paso que hicieran es suficiente. La técnica dice 1. Pero a mí me gusta hacer 2. Y entonces aquí vuelvo a entrar por el mismo punto donde salí, vuelvo a salir, sentir que sujeto la glándula. Y vean, la sutura se esconde perfectamente. Ahora sí, me voy a ir hasta abajo, nuevamente a mi incisión. Vuelvo a exponer, sujeto mi glándula por el mismo punto. Aquí es muy importante porque a veces ese portaagujas, si nos falla, a veces puede soltarse o desviar la aguja. A mí me pasó, en ese pasito, vean, se está girando mi aguja, pero volví a salir. En vez de la sensación de tocar el periósteo no es tan duro. Muchas veces uno quiere tocar como el hueso y que se sienta, que hasta puedes enchocar la aguja, pero no es así. Vean, en cuanto uno baja la sutura, la glándula se pone en su posición. Ustedes vean eso, cómo baja la glándula. Y un punto simple, sin ningún problema. Doble nudito ahí. Uno más. Me llevo 2, 3, 4. Y uno más, 5. Y listo. Eso nos tardamos en fijar una glándula. Unos cabitos ligeramente larguitos, pero no para exponerse. Y yo así lo dejo. En esta técnica lo que sucede es que muchas veces el tercer párpado queda ligeramente expuesto. Vean, aquí está el tejido linfoide asociado a la conjuntiva, muy inflamadito, y la glándula está acá en su posición. Está bien fija. Vean, ligeramente a veces el tercer párpado se expone, pero muy poquito. La verdad me da algunos mesecitos y vuelve a estar en su posición. Hay una técnica nueva para que esto no suceda, y eso es a través del cartílago, pero es una técnica que no les quise poner aquí porque aún no la he hecho. El día que la haga con mucho gusto se los comparto. Muy bien, algunos puntos para aclarar. Si bien se recomienda la reposición quirúrgica de la glándula, no debe suponerse que la retención de la glándula en su posición garantiza que no se desarrolle ojo seco a lo largo de la vida, ya que muchas razas que comúnmente desarrollan protrusión de la glándula de la membrana nictitante también predispone a ojo seco. Entonces, es por eso que les digo, mídale la lágrima a sus perros, a sus pacientitos, por más chiquitos que estén, porque ustedes suponen que cuando le fijen la glándula, posiblemente se recupere, se desinflame su glandulita y no tenga ningún problema. Y después no vaya a ser que les dé la sorpresa que ese paciente tiene ojo seco por la exposición de la glándula, pero también porque tiene preexposición a su raza. No sé si me explico. ¿Ok? Entonces, si un paciente chiquito llega, le mido su glándula lágrima antes y después en su revisión para ver que sí recuperó su lágrima y no sea que tenga un ojo seco. Y esto no lo dice Francisco Benavides, lo dice Gelat. Y esta referencia es bastante buena, el mejor oftalmólogo de la historia y de todo nuestros maestros de los libros. Complicaciones postquirúrgicas. Considero que la única complicación postquirúrgica si hacen estas dos cirugías
cualquiera de las dos, o un día las quieren combinar, le pasa a un paciente, le pasa al otro, la única complicación que deben de tener es la reincidencia del prolapso de la glándula de la membrana nictitante o del tercer párpado. Es la única. ¿Ok? Y a veces te pasa que se te protruye la glándula del perrito de tu mejor amigo, del amigo de la generación, del hijo de no sé quién. Esos son los que se les vuelve a protruir la glándula. A los demás no, pero con el que deberías de quedar bien o el que debería de irte bien es el con el paciente que te sucede. Y a veces te mandan una fotito desde su casa. Oye, doctor, como que yo le veo otra vez la glándula ahí expuesta, ¿no? Y uno, no, es inflamación. Dale las gotitas. Pero no, cuando se empieza a asomar esa glandulita y persiste, esa glandulita se está exponiendo. Este paciente le hice una fijación al periósteo y aún así fallé. No hay una estadística entre fijación del periósteo y la de bolsillo de Morgan que diga cuál es mejor, cuál tiene menor reincidencia. Aquí se vuelve una elección del cirujano, se vuelve una estadística de nosotros y en realidad las dos conservan muy bien la posición y los dos pueden recuperar nuevamente su lágrima perfectamente. Entonces, cuando se vuelve a protruir la glándula, que generalmente va a ocurrir en los primeros días a 15 días, me ha ocurrido en algunos pacientes donde quedó perfecta su glándula y 3 meses después otra vez está de fuera. Pero no me explicaba. Y quizás en veces ahí se ve la suturita, sobre todo cuando usamos nylon. Bueno, algunos otros pacientes pueden llegar a tener patologías combinadas, como es un coloboma de córnea, y eso hay que retirar ese coloboma, esa isleta de piel, y fijar su glándula. Si ustedes me preguntan, este pacientito le hicimos una fijación al periósteo, nada más lo único que van a ver es esta exposición, recién hagan su cirugía, pero después se va bajando y se va posicionando. Complicaciones que no deberíamos de ver. Complicaciones por la técnica quirúrgica mal dominada. No puedo decir que mal hecha, porque quizás se hizo muy bien, pero mal dominada. En estos pacientes, generalmente cuando forman quistes, es que los cortes que ustedes realizaron para hacer la técnica de Morgan, los hicieron como tal los 360. Entonces, si ustedes los invaginan, o hacen la sutura, como lo hemos descrito, pues el contenido de la lágrima no va a poder salir. Se va a formar un quiste y estos quistes hay que retirarlos quirúrgicamente. Otra complicación, complicaciones por no emplear el material adecuado. Es que no tengo, doctor, es que nomás tengo 2 ceros de absorbible y voy a hacerle una técnica de bolsillo. Ah, pues esta, tráetela. Vean, la respuesta inflamatoria tremenda. Quizás su paciente vaya a ir muy bien y la glándula está en su posición, pero una sutura demasiado gruesa. Calibre y posición. Hay veces que son las dos cosas. Aquí, la sutura de este paciente se colocó por la cara interna. Esa sutura era de nylon, de un calibre de 2 ceros, aproximadamente 3 ceros quizás, pero estaba por la cara interna. Vean ustedes, aquí está el tercer párpado, aquí está la glándula, y está en su posición la glándula. Pero vean, empezó el rechazo y la sutura aquí se expone. La sutura que pasó le rozó la córnea. Le hizo daño, le hizo una úlcera, muy profunda de hecho. ¿Pero qué pasó? Pues como tenía mucho dolor ese paciente, quizás también sus párpados estaban mal, pero se empezó a operar de los párpados. Pero aún así se recuperaba de sus párpados y volvían a operar de los párpados y volvían a operar de los párpados. El problema no era el entropión, el problema era una sutura que rozaba con la córnea, le daba dolor, el ojo al tener dolor cerraba el ojo, el párpado, le lastimaba más esto y seguíamos operando. Tengan mucho cuidado con pacientes de este tipo. Iatrogenia
Quizás aquí a lo mejor pueda pecar yo de poner iatrogenia por excelencias de la glándula del tercer párpado. Este paciente es bulldog, tiene predisposición de raza, pero sí tiene historial de haber retirado sus glándulas. Son pacientes que no solamente van a usar gotas toda su vida, son pacientes que van a sufrir toda su vida. Una cirugía de este tipo, generalmente en el hospital o generalmente los oftalmólogos están cobrando alrededor de entre 4,500 y 5,000 pesos. Conlleva fijarle su glándula, su anestesia, su estudio, al menos un hemograma, el realizar su revisión posoperatoria. Pero este paciente, ustedes si hacen una cuenta matemática, ¿qué va a pasar? Va a usar gotas toda su vida. Ustedes pónganle que unas gotitas de ojo seco, por menos de que le cuesten, son 600 pesos. Puede que le aguenten un mes. Vamos a pensar que 600 pesos por 12 meses, está gastando 7,200 pesos en un año en gotas, solo en gotas. Todavía falta sus revisiones. Pongan que una consulta de oftalmología en promedio 500 pesos, que sabe que tenga 4 revisiones al año. Vamos a pensar más 2,000 pesos de consultas. Se está gastando 9,200 pesos un paciente con ojo seco en un año. Y si ese paciente va a vivir, a lo mejor, si le dé una edad adulta, quizás a los 5 años, porque le quitaron su glándula, y vamos a pensar que se desarrolló por retirar esa glándula. Y entonces ese paciente quizás vaya a tener tratamiento por algunos 5 años. Son pacientes que se gastan entre 46,000 y 50,000 pesos en tratamientos de ojo seco. ¿Ok? Y no se diga si ese ojo seco le generó una úlcera y tiene que entrar a una cirugía de la córnea. ¿Me explico? Son pacientes caros, son pacientes que sufren, son pacientes que duelen. Al propietario le duele tener que ponerle gotas toda su vida. Al propietario le cuesta dinero tener a ese paciente con gotas, ir a revisiones, pero al paciente le merma su calidad de vida. A ese paciente se le inflama la córnea, le duele, pierde visión, pierde calidad de vida. ¿Ok? A ese paciente inclusive puede perder su ojo por una úlcera, por un daño. Simplemente porque todo empezó con una glandulita. Y aquí ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Pacientes que inclusive pueden complicarse un poco más son pacientes que pueden llegar a tener irritación de la superficie ocular y pueden desarrollar un tumor. Este paciente tenía un carcinoma de células escamosas. El tumor de células escamosas es poco común y puede ser secundario a ojo seco. Excelesis de la glándula del tercer párpado puede producir ojo seco. Al producir ojo seco o queratoconjuntivitis seca, necesita usar inmunomoduladores. Los inmunomoduladores también pueden predisponer a carcinoma de células escamosas. Y entonces va a decir, hijo, doc, tengo un paciente con ojo seco y le doy inmunomoduladores, ¿puede predisponer a esto? Quizás sí, pero es muy poco probable que pueda ocurrir. Entonces, casi nunca lo mencionamos en la consulta. Bueno, es un tema que me gusta mucho platicar con mis amigos, con mis colegas, y que siempre los invito a que fijen esas glándulas, usen sus suturas adecuadas, sus incisiones en posición, factores que se puedan reincidir por una glándula, quizás inflamación. El propietario no colocó previamente gotas, no entren a cirugía con glándulas muy inflamadas. Primero denles tratamiento, primero controlen esa inflamación y después que vayan a fijar, porque cada vez que pinchen esta glándula se va a inflamar. Es como si pincharan cualquier glándula, se inflaman. Un testículo, una glándula mamaria. Entonces también se inflaman las glándulas del tercer párpado. Entonces, mi recomendación, identifiquen bien a su paciente, vean que es una protrusión de la glándula del tercer párpado, hagan sus diferenciales, vean si tiene eversión del cartílago, porque si tiene eversión del cartílago, tienen que retirar el cartílago que está evertido. O sea, este cartílago está doblado aquí, hay que retirarlo.
y fijarle la glándula. Porque si solamente a este paciente le fijan la glándula, se va a volver a salir la glándula y el problema es el cartílago del tercer párpado. ¿Ok? Muy bien. Pues creo que mi presentación ha sido hasta aquí. Si hay alguna duda, con mucho gusto. Si las puedo responder, me dará mucho más gusto y si les puedo ayudar, aún más. Muchas gracias, Doc, por tu charla muy ilustrativa y estoy seguro Gracias. que muy útil para muchos de los colegas que están el día de hoy acompañándonos en la noche. Ojalá que sí. Hay algunas preguntitas en el chat. Me gustaría, antes de comenzar con las preguntas, recordarles que en el chat está un enlace que los va a llevar a una encuesta de satisfacción que nos permite conocer en qué podemos mejorar para estos ciclos de conferencias. Y en el canal de YouTube de Diparvet, estén pendientes porque ahí vamos a compartirles el video de esta charla para que la puedan volver a vivir. Vamos con las preguntas. Dice, déjame encontrarlas. Fausto Medina nos pregunta, ¿algún video donde se pueda ver la técnica? Pues sí lo mostramos y lo van a poder seguir viendo. Correcto. Alejandro, perdón, doctor, adelante. No, adelante, adelante. El doctor Alejandro Ojeda nos pregunta, ¿infiltras en algunas ocasiones la glándula para hacerla más grande y de mejor manejo? No, al contrario, lo menos que se te inflame, mejor. Cada vez que coloques tu pinza con dientes, sujeta, ya no vuelvas a masticar esa glándula. Lo menos que se te inflame, mejor. Inclusive yo a veces cuando hago toda mi técnica y me quedó duda, digo, ¿vuelvo a soltar esto? ¿O ya la fijo así como está? Si me da un poco de duda y no me gusta cómo está, retiro mi sutura y vuelvo a intentarlo y hago todos los pasos. Pero la verdad es que cada vez que coloques tu pincita en la glándula, en el tercer párpado, es provocación de inflamación. Entonces, sé conciso, sé preciso y nunca le infiltres nada, porque si le infiltras algo, lidocaína, solución salina, lo que sea, se te va a hacer como si fuera una bomba. Gracias. El doctor Alejandro Ojeda también nos vuelve a preguntar, ¿y si has hecho la fijación al músculo recto ventral? Sí, es una técnica que tiene muy buena, como tal, inclusive el artículo dice que el 100% de las glándulas que se fijan con la técnica al músculo del recto ventral no se vuelven a prolapsar, pero es muy invasiva, necesita más preparación para poder localizar el músculo, el recto ventral, y considero que no es una cirugía que recomendaría hacer de primer momento. Quizás si ya se les protuyó una segunda ocasión, igual sí la consideraría, sobre todo en razas grandes, gigantes. Gracias. La doctora Iris Aguilar nos pregunta, buenas noches, doctor. Cuando se volvió a protruir la glándula, ¿a cuántos días se vuelve a operar? Y la otra pregunta es si se aplica la misma técnica o combinas con otra. Sí, generalmente entre los 8 y los 10 días se te va a volver a asomar tu glándula. Si ya tú tienes los antiinflamatorios colocándole gotitas y ya confirmaste que la glándula no está inflamada, que sí está exponiéndose, la verdad es que no la dejo pasar mucho tiempo. Es como, pues, ¿sabes qué? Vamos a volver a fijarla, me la traes mañana y vuelvo a hacer mi técnica. Y tiene medicamentos orales, como decíamos, Rimadil. No les mando antibióticos orales, la verdad. Si todo está muy limpio, todo está muy estéril, lo que hacemos, no mando antibiótico. Pudieran mandarlo, a veces nos da una paz, pero no es que esté indicado. Y la técnica, la verdad, siempre uso otra técnica. Si usé la de fijación al periósteo, en ocasiones me dan
ganas y un reto de volver a hacer la fijación del periósteo y sí la he hecho y queda en su lugar. Otras ocasiones, cuando he querido como desafiarme un poco más, pues vuelvo a hacer una de Morgan, pero o la combino, podría ser combinada, inclusive pudieran ustedes hacer primero la de Morgan y antes de suturar o de alinear su sutura, colocar una fijación al periósteo. Pero generalmente con una tiene que quedar. Y eso sí, inténtenlo, que el propietario sepa que puede volver a salirse la glándula, pero ustedes tienen que fijar esa glándula en su posición. Gracias. Pregunta. Nos preguntan también, ¿cuáles son los valores normales de shimmer cuando haces la prueba? El valor normal de shimmer es 20.3, 20 milímetros por minuto. Puede ser algunos 4 puntos hacia arriba, 25, 24, inclusive hacia abajo. O sea, puede ser desde 15 a 25. Pero si un ojo, el ojo normal tiene 25 y su ojo que tiene la glándula expuesta tiene 15, están en rango. Pero vean la diferencia tan grande de 15 a 25. Ese paciente está sufriendo de ojo seco o al menos está inflamada su glándula y no está produciendo valores normales. Entonces, de 15 a 25 es normal, pero entonces empiezan a leer, está aumentado, está disminuido. No sería normal un bulldog que tenga 15 de lágrima. Tendría que tener al menos mínimo 25. Promedio 20. Gracias. La doctora Iris Aguilar nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento postquirúrgico que tú eliges? El que yo elijo es, si mi paciente no tiene un daño, una úlcera, coloco las mismas gotas que venía colocando previo a su cirugía. Hialuronato de sodio, betametasona tópica y antibiótico. El producto de Humectan y Betagen tiene antibiótico antiinflamatorio muy potente, muy bueno, 3 veces al día. Y vía oral, uso siempre carprofeno. Rimalil no lo uso mucho, siempre uso carprofeno, 4 dillitas, 5 dillitas, y las gotas las puedo usar hasta 8 días y después hasta inclusive otros 8 días, 15 días. Y después me sigo con el lubricante, un mes, mañana y noche, y en un mes vuelvo a medir la lágrima a ver si ya se corrigió. Generalmente la lágrima vuelve a estar normal a los 10 días, que es cuando hago la revisión, entre 8 y 10 días. Si tiene un paciente, tiene úlcera corneal, por alguna razón o lo que sea, puedo usar lo que viene siendo un antibiótico, lágrima artificial, y puedo emplear diclofenaco un par de veces al día o 3 veces al día, y que resuelva su úlcera, y también va a ir desinflamando y va a ir bastante bien. Muchísimas gracias. La doctora Estefanía nos pregunta, aparte que te manda una felicitación por tu excelente plática y te agradece por compartir tus conocimientos. Muchas gracias, doctora. ¿Qué opinas de la hipromelosa para lubricar? Es muy buena el lubricante. Lo recomiendo, la verdad, también, 100%. Muchas gracias. El doctor Jean Paul nos pregunta, buenas noches, excelente plática, te agradece también bastante, doctor. Y dice, gracias. ¿Qué anestésicos utilizas en los braquicéfalos para esta cirugía? Uy, ya la doctora Brenda Cebes ya se fue. Mira, doctor, yo la verdad la anestesia la veo de lejecitos y cerquitas porque tengo al paciente. La doctora Brenda Aceves es la anestesista del hospital y, híjole, tengo que ver sus hojas, pero buena pregunta. Pero siempre, muy general, esos pacientes se canalizan, siempre he canalizado a un paciente, sobre todo porque son chatitos. Y estos chatitos, la anestesia, sobre todo, cuidamos y siempre es inhalada. Siempre coloca sus preanestésicos, me imagino que usa antiinflamatorios,
Generalmente estos pacientes les dan analgesia, AINE sobre todo también, usa mucho buprenorfina, los inducimos ya sea con dexmedetomidina, bueno, como pre-inductor, inducimos con propofol, colocamos su tubito, mantenemos con isoflorano y prácticamente nada más. Igual si le quieres ayudar un poco a la conjuntiva, puedes usar anestésicos tópicos, hacemos nuestra fijación. La verdad es que la fijación del periósteo es una técnica muy rápida. Inclusive en veces se te queda viendo el anestesista así como que, ¿ya acabaste? ¿Sí la vas a dejar bien? Pero es una técnica muy rápida. Ustedes ven el video, no está editado, ni adelantado, ni cortado, es continuo. Y entonces es el paciente donde a veces lo quieren recuperar muy rápido. Cierran anestésico y va bien el paciente, arroja su tubito, pero en realidad es en base a inhalatorios. La verdad es que quizás no sea el más indicado yo para decirte qué anestesia utilizar si no tienes inhalatorios, pero ahí sí mejor usaría esa pregunta para un anestesista, doctor. Muchísimas gracias por tu comentario. Hay muchos muy buenos comentarios, doctor. Te vamos a hacer llegar una copia del chat. Sí, me gustaría mucho. La verdad es que cuando uno está haciendo esta charla, lo que más quieres es aportarle a alguien más, a un colega, a un amigo, a un veterinario que el día de mañana se sienta seguro de hacer una cirugía de esto. Practíquenla en un cadáver, en un pacientito que desafortunadamente no pudo salir adelante. Hagan la fijación en el periósteo, vean cómo va su sutura, cómo deben de colocar cada punto, cómo pueden anclar o jalar al paciente estando en el periósteo seguros de que están bien fijos. La verdad es que es una cirugía que si la realizan como debe de ser, con sus suturas, sus cuidados, la verdad es que se puede cobrar muy bien, el paciente va a ir muy bien, no van a tener complicaciones, su paciente va a estar contento, no se diga su tutor, y la verdad es que quiero que fijen esas glándulas. En el lugar donde están, si la práctica es hacer la excisión, pues hagan la práctica para que no lo hagan, ya no retiren más, no retiremos más glándulas. Es por eso que esta plática fue la primerita. Vamos a hacer pláticas constantemente, vamos a estar en el Convet con talleres, después vamos a hacer algunos talleres quirúrgicos básicos, que sea poquito, que podamos compartir ahí la experiencia y poder hacer las cosas. Y yo estoy contento de que un día puedan resolver estos problemas. Muchísimas gracias, Doc. Por último, tenemos una pequeña pregunta que dicen, para tu postoperatorio, ¿recomiendas el uso de collar isabelino? La verdad está descrito como un factor quizás que pueda contribuir a la cuestión favorable del paciente. La verdad es que soy muy ajeno a usar collar isabelino. Generalmente si se quiere rascar, sí, hay que usarlo. La verdad es que sí, mándenlo. La verdad es que si se sale la glándula, a menos que no sea porque se rascó, pero también si anda rascado incómodo, su ojo cerrado, algo está pasando. Si un paciente lo mandan a ustedes como posoperatorio y está inflamado, inclusive con un morete en la conjuntiva, no pasa nada. Pero tiene que tener su ojo abierto, confortable, que vaya desinflamando. Si un paciente anda con el ojo cerrado, es motivo para yo verlo, ver mi sutura, ver qué pasó, porque si ese paciente trae el ojo cerrado es porque le está diciendo a ustedes o a su tutor que le está molestando la sutura, el ojo, algo está pasando. Entonces tenemos que revisar. Un paciente, aunque esté inflamado, no puede dar incómodo. Entonces, a lo mejor a veces también no mando un collar, porque si anda incómodo me puede avisar. Si anda queriéndose quitar algo, a lo mejor no me dice, ¿sabes qué me pica? Pero tengo que observarlo, que no esté molesto el paciente. Tiene que estar cómodo y de ir desinflamando paulatinamente. No tiene que estar incómodo por nada del mundo.
porque estos pacientes son los que después se operan de entropión, después que se operó de entropión ya se complicó la córnea, ya vinieron con el oftalmólogo, ya le quiere hacer una cirugía a la córnea, ya salió caro todo, ya el paciente inclusive pudo perder el ojo. Entonces, si nos volvemos a repasar la plática y volvemos a ver los videos, volvemos a checar todo esto, estoy seguro que les va a ir muy, pero muy bien, y estoy seguro que muchos doctores de los que están aquí, esta técnica la dominan perfecto y les va muy bien. Espero que hubiesen visto algunos detalles que les ayuden, y si algunos los hacen mejor que nadie, con que nos lo compartan también. Muchísimas gracias, Doc. Pues antes de despedirnos y antes de que podamos cerrar esta sesión del día de hoy, tenemos un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. No se nos vayan. Tenemos unas pequeñas sorpresas para los asistentes a la charla del ciclo de conferencias del día de hoy. Todavía no nos despedimos. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Enrique Yarto. Soy el presidente del COMEFAC, que es el Colegio Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas AC. Este es el primer colegio avalado por la Secretaría de Educación Pública, y nuestro objetivo principal es precisamente generar valor curricular, horas académicas y créditos para que cada curso o evento al que tú asistas pueda contarte curricularmente. Esperamos verte en Convet en Guadalajara, en la Expo Guadalajara, del 6 al 8 de abril. Nos vemos por allá. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Francisco Benavides, soy director del Hospital Veterinario San Javier, encargado de la de oftalmología, y quiero invitarlos este 6 al 8 de abril en Guadalajara, Jalisco, al Congreso Convet, para que participen en la plática de oftalmología, de búsquedas simples que se vuelven complicadas y qué debemos hacer. Así también quiero invitarlos a un taller del examen oftalmológico, desde la córnea hasta la retina y la órbita, y vamos a tener una invitada especial para que nos ayude a desarrollar este proyecto y poder participar con todos, y así también el uso del ultrasonido en oftalmología, cómo usar esta herramienta, cómo aplicarla para poder tener un examen más profundo cuando el examen oftalmológico no es posible. ¿Okay? Gracias y los esperamos. Pues vamos a contar en Convet con 2 talleres teóricos prácticos, uno que es el examen oftalmológico para aprender a examinar el globo ocular de los pacientes, y el taller teórico práctico de ecografía ocular, ambos impartidos por los ponentes, el doctor Francisco Benavides y la doctora Margarita Sanabria, el día viernes 8 de abril de este año
El cupo es para 25 personas con un costo de 5,000 pesos por curso o por ambos de 8,500 pesos. Vale la pena, como médicos, doctores, que aprovechen este tipo de talleres que son bastante prácticos y que son buenísimos para que aprendamos cosas nuevas. ¿Y qué tenemos para ti? Tenemos una beca completa para el evento Convet 2022 y tenemos también un taller completo del examen oftalmológico y de ecografía ocular, del taller teórico práctico. Si te interesa, si estás interesado o estás convencido de que quieres asistir a Convet o te interesa el curso, los talleres, pues pónganse en contacto con nosotros en Difarbet. Ahí están los números en pantalla. Ahí está nuestro correo electrónico y pónganse en contacto con nosotros. Nosotros les estaríamos compartiendo las bases para poder acceder a esta beca completa o al taller completo. Estamos completamente a sus órdenes. Nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores el día de hoy, Difarbet, MDB, Equipos Médicos, Sangar, Postbiótico Mascotas de Nutraceuticals Pet Lab y Convet, Congreso Médico Veterinario de Pequeñas Especies. Igualmente agradecerte nuevamente, doctor Francisco, tu asistencia el día de hoy, tu plática que estuvo padrísima. Muchas gracias. No sé si quieres agregar un comentario. Más que nada, gracias a todos que se quedaron hasta este punto. Gracias por alentarnos a hacer mejores charlas y si hay algún comentario con mucho gusto y más que nada decirles gracias por estar aquí y esperemos vernos pronto en persona, físicamente, conocernos, saludarnos y por qué no seguir compartiendo más casos de oftalmología. Y bueno, solamente agradecerle su presencia, agradecerte Daniel todo y sobre todo a Difarbet y a todos los patrocinadores que están haciendo esto posible. Muchísimas gracias y les mando un excelente saludo y muy buenas noches. Igualmente para invitarlos a nuestra próxima conferencia de nuestro segundo ciclo de conferencias, es úlcera corneal superficial indolente o refractaria, jueves 24 de marzo, 9 p.m., hora de la Ciudad de México. Los esperamos, estén atentos para su registro y para que puedan estar nuevamente con nosotros, con el doctor Francisco Benavides. Nos vemos la siguiente semana. Excelente, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Tengan una excelente noche y que descansen.